Bienvenido a un lugar en donde la noche susurra secretos antiguos y las sombras cuentan historias que hielan la sangre. Estás en 101.9 Escalofríos. Bienvenidos a esta tarde escalofriante. Una tarde de terror. Esto es 101.9 Escalofríos. En los micrófonos de este programa aterrador y especial los acompañan mi queridísimo Carlos Contreras, Víctor Díaz y en controles, Marco. Familia de Guadalajara, les damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlos el día de hoy, esta tarde, en un programa especial donde vamos a contar las leyendas que le han puesto la piel chinita. las leyendas que han marcado Guadalajara. Esa historia que se cuenta y resulta que es real. 100%, o que incluso es mucho peor de lo que se cuenta. Eso que se dice en los pasillos de aparecidos, espectros, desencarnados, personas que no pertenecen a este plano terrenal. Aquí le vamos a platicar, familia. La famosa viejita, ya sabes que en todas partes hay una viejita. ¿El niño fantasma? Sí, claro, la niña que anda asustando gente, por algo es. Y lo mejor de todo es que seguramente a usted también le han sucedido historias paranormales. Le voy pasando el WhatsApp buena onda para que nos cuente qué le ocasionó escalofríos. 33 31 75 06 83. Es una realidad, mi Charlie, que todos tenemos una historia. Por más escépticos que seamos, tú y yo somos muy escépticos, sin embargo, no podemos negar que hemos estado en situaciones inexplicables. Inexplicables. O usted respóndase. ¿Por qué siente que cuando duerme alguien lo está observando? ¿Por qué siente que cuando está acostado alguien está encima de usted y no es su marido? ¿Por qué siente, familia? ¿Y no es el vecino como usted quisiera? Exactamente. ¿Por qué, familia, se despierta a las 3:33 de la mañana? Eso es terrible, ¿eh? Cuando te despiertas, ves el reloj y ves que es esa hora, por más que no quieras creer, dices, ¿por qué? Le voy a decir un adelanto, ¿eh? Las 3:33 de la mañana es la hora inversa a cuando crucificaron a Jesucristo. Por lo tanto, es el horario en el cual se abren portales de bajo astral. Cuidado. Mira, si se despierta a esa hora, ni siquiera baje un pie de la cama, porque se nos puede ir al inframundo. Mire, familia, vamos a contar historias que... Vamos a echar 2-3 chascarrillos también para aligerar. Para bajarnos un poquito el azúcar. Para normalizar esta tensión. Sí, claro. Usted ha escuchado seguramente la historia del niño Nachito del Panteón de Belén. Claro. Bueno, le voy a platicar de qué se trata, pero también las nuevas manifestaciones paranormales que suceden ahí. Si usted recientemente ha ido al Panteón de Belén, aviente una foto a la tumba para que vea lo que le va a aparecer. ¿En serio? Así andamos. Bien, así es. También vamos a platicar, por ejemplo, del Palacio de las Vacas, mi Charlie, que es un lugar, es una casona de Guadalajara que está en el mero centro, que, híjole, incluso estuvimos ahí. Para los que no sepan, Carlos y yo fuimos investigadores paranormales del programa de televisión, que en paz descanse, Extra Normal. Entonces, de verdad tenemos historias que vamos a compartir aquí con ustedes, anécdotas de lugares a los que fuimos y cosas a las que nos enfrentamos muy fuertes, muy interesantes, muy aterradoras, por cierto. Entonces, además de estas leyendas, también las vamos a acompañar de evidencias que tenemos y de cosas reales que vivimos. Otra de las historias que vamos a platicarles acerca es la leyenda del Hospicio Cabañas. Hoy por hoy uno de los lugares más emblemáticos de Guadalajara, conocido como un museo patrimonio de la humanidad. Sin embargo, familia, hay personal del ayuntamiento que no se atreve a ingresar a ciertas salas. ¿Cuál es el motivo? Me lo contaron de primera mano. Esto es una historia que me contó de primera mano alguien que trabaja ahí. Nombres. Obviamente no pide anonimato, obviamente. Pide anonimato, pero me dice, ¿sabes qué? Ya pedí mi cambio, o sea, yo no puedo ya trabajar ahí. Bueno, a ver, y ojo, no es broma. ¿Cuántas veces, mi Charlie, no nos hablaron de palacios municipales de varios estados e hicimos investigaciones ahí? Incluso aquí en Guadalajara fuimos a edificios que son históricos y que al día de hoy son oficinas de gobierno y que nos llegaron a hablar
porque hay cosas que están pasando. Lugares poseídos por el demonio, y no estoy hablando del SAT. No, exacto. Es el lugar que No, se... si nos fuéramos a meter ahí, imagínate, no Agua salimos. bendita, agua No bendita. salimos. Oigan, y también la famosa leyenda de la Casa de los Perros. Esta casa que al día de hoy sigue siendo un misterio porque estas estatuas de los perros llaman muchísimo la atención. Obviamente es un atractivo turístico, pero hay mucho detrás de esa propiedad. Y le voy a poner un reto, quédese con nosotros, le voy a poner un reto para que voltee fijamente desde un punto a ver esos perros y usted descríbame qué es lo que sucede con ellos. ¡Quédese! Si es que puede. Familia, seguramente usted ha escuchado acerca de una de las leyendas que ha vuelto loco a más de alguno, porque a pesar de que han intentado, y lo digo han intentado, darle un toque, ya sabes, de incredulidad, de no, ¿cómo crees? Bueno, hasta que pones un pie en el Panteón de Belén, te das cuenta de lo que ahí sucede. Es una realidad. Claro. Espérate. Resulta que hay una historia, la del niño Nachito en específico. Hay muchas leyendas en el Panteón de Belén. El conde, esta tumba donde la clavaron la estaca a un presunto vampiro. Hay Para empezar le voy a decir una cosa, fíjese nada más. Todos los cuerpos que sacaban del hospital, Fray Antonio Alcalde, terminaban en ese panteón, porque imagínate en esos tiempos donde hubo pestes, pandemias, pues tenían que sacar rápido los cuerpos y los ponían de esa parte. De hecho, el Panteón de Belén en realidad estaba dividido en dos partes, que era el que pertenecía al hospital, Ajá. en donde pues echaban a todos los cuerpos, digamos, de la prole, así les decían, nosotros, los mortales, Claro. y había otra parte del panteón donde fallecían y ponían los restos de los acaudalados, de quienes vinieron a colonizar esta No, y familiares. aparte allá había personalidades. Ah, O sea, músicos, pintores, o sea, gente, y bueno, incluso exgobernadores, políticos, gente muy importante de Guadalajara. esos dudo que descansen en su tumba. Esos son los que andan ahí rondando en los pasillos. Esos andan viendo qué hacer todavía. Esos lamentos que se oyen en la noche son de ellos. ¡Ay, mi dinero! ¡Ay, lo que me robé! ¡Ay, lo que me robé! Resulta que tengo una historia que les quiero platicar, familia. Se llama La leyenda del niño Nachito. Dentro del Panteón de Belén existe una tumba que llama mucho la atención y puedes verla desde cualquier punto de este recinto, santo recinto, debido a que tiene diferentes artículos en su superficie. La gente va y le deja ofrendas de juguetes al niño Nachito y uno se preguntará, ¿por qué le dejan juguetes al niño Nachito? Bueno, Ajá. todo comienza cuando en realidad pequeño llevan sus restos ahí. El sepulturero, pues después de que pasó obviamente este lamentable evento, los familiares lloraron, se fueron, tapan la tumba. El sepulturero se dio cuenta que al día siguiente amanecía ligeramente abierta la cripta. Ok. Dijo, bueno, tal vez yo cometí el error de no cerrarlo correctamente, ¿no? Vuelve a cerrarlo. Al día siguiente, la cripta otra vez tenía una abertura de unos 3 centímetros. Pero ahora le empiezan a agregar pues cosas como, por ejemplo, vecinos del lugar aseguraban que, oiga, tenga cuidado, ayer en la noche había un niño ahí adentro, lo dejaron encerrado. ¿No lo reclamaron sus papás? Y el señor, de eso trabaja, ¿cómo se va a asustar? Claro. Al día siguiente, más vecinos, oye, ten cuidado, se están brincando niños a jugar, escucho los pelotazos desde mi casa, escucho las risas de los niños. El sepulturero se empezó a preocupar porque dijo, ah, caray, ¿Qué está pasando? no hay, o sea, no hay forma de que niños entren aquí, son bardas de casi 3 metros de altura, candados muy fuertes, es imposible que un niño entre aquí. Bueno, resulta que entonces, para apaciguar este asunto, hubo un pacto entre este sepulturero y el pequeño Nachito, que fue, yo te voy a dejar una ofrenda, yo te voy a dejar este juguete, pero por favor, mantente ahí adentro. ¿Y sabes cuál era el motivo? Se cuenta. ¿Cuál es el motivo por el cual la cripta se estaba abriendo? ¿Cuál? El pequeño Nachito, según se dice, tenía una extraña enfermedad, era fotosensible. Entonces, le tenía muchísimo miedo a la oscuridad. Ajá. Entonces, él quería una ranurita de luz. Claro. Y ese fue el motivo por el cual, digamos... O sea, no podía descansar en paz porque estaba en la oscuridad, él necesitaba luz. Así es.
Y literalmente él necesitaba luz. Bueno, el tema de esto es que los visitantes aseguran que el pequeño espíritu continúa en ese lugar y por ese motivo van y le siguen llevando ofrendas para que descanse y no salga de su tumba. Fíjate que hay historias muy similares, por así decirlo, en distintas partes del país. En alguna ocasión fuimos, no sé si te acuerdas, al Panteón del Saucito, que está en San Luis Potosí. Recuerdo perfectamente, ¿ves? Fue la primera vez que yo fui a un panteón. Nunca había ido en la vida, nunca. Yo no quería ir, pero bueno, pues me dijeron, pues estás aquí, tienes que venir. Y ahí había una historia, y ahí está la tumba de la niña tal cual. Obviamente es mucho más reciente que el niño Nachito, se llama Paulette. Y esta era una niña que le dio, no recuerdo qué tipo de cáncer me parece, y falleció. Y la niña está enterrada ahí, y ahí está la tumba tal cual. Y la gente acostumbra a llevarle juguetes. Entonces la tumba está llena de juguetes. Por todas partes se desbordan los juguetes. Y se cree que la niña va y se manifiesta con los familiares de la gente que descansa ahí, que ya fueron olvidados. Ya. Esas personas que ya nadie los visita, que ya las tumbas están muy destruidas, abandonadas y que ya nadie va, dicen que la pequeña Paulette va y se les aparece a los familiares para recordarles que vayan y visiten a sus familiares. Entonces, es por esto que la gente le lleva como estas ofrendas, estos juguetes, en agradecimiento, ¿no? Y yo te voy a decir que de entrada, como ya lo dije, somos muy escépticos. Recuerdo que llegamos al panteón, yo iba todavía muy jijiji, jajaja, ¿no? Porque yo dije, aquí no pasa nada. Íbamos con una medium que llevaba una muñeca que acababa de comprar, un juguete nuevo para la niña Paulette. Ya sabes, yo dije, qué payasada, no, yo no creía en nada, ¿no? Vamos entrando por el pasillo central del panteón, obviamente lo cerraron para nosotros, no había nadie más que el sepulturero, 2 camarógrafos, yo iba de reportero y la medium. Especialista. Ajá. Total que entonces vamos por este pasillo central. Como dato curioso, estábamos completamente a oscuras, no porque nosotros hubiéramos apagado la luz. Hubo cambio de gobierno y el gobierno anterior dijo, me llevo las luces, entonces no había ni una sola luz. De pronto la medium me empieza a decir, estoy empezando a sentir algo aquí en la muñeca, ¿tú también sientes? Y yo dije, ¿de qué está hablando? ¿Sabes? Yo, mija, tranquila, espérate. Que todo está bien. Seguimos caminando y la medium le dice, Paulette, si eres tú, dame una señal. Y no es broma, en eso se enciende una de las luces del pasillo. No es cierto. Ahí empecé a ponerme muy nervioso, porque a pesar de que seguía queriendo no creer, dije, pues qué buena casualidad para ella, qué coincidencia tan maravillosa. Todavía no estábamos grabando, pero qué maravilla que dijo eso y sucedió algo, ¿no? Pero dije, no, fue una casualidad, todo está bien, no nos vamos a asustar. Seguimos nuestro camino. Y ella iba sintiendo hacia dónde estaba la tumba porque no veíamos nada, nos iba guiando, hasta que por fin dimos con la tumba de la niña. Total, yo te digo que nunca había ido a un panteón, entonces yo no sabía que era muy común que pusieran reguiletes en las tumbas de niños. Entonces empieza ella a contactar con Paulette, empieza a platicar con ella, aquí estamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Venimos a traerte paz, te trajimos este regalo. Y el reguilete estaba girando muy despacio, no se imaginen esto como película de terror, ya sabes, el ventarrón, no, muy despacio, pero yo dije, es normal por el aire, ¿no? Pero en eso me percato de que no había aire, a la medium no se le movía ni un cabello de la cabeza, entonces yo de pronto dije, ¿cómo es que eso se está girando, no? Total, termina de trabajar en esta tumba, cambian todos de lugar y se queda un camarógrafo ahí levantando imágenes, y yo muy solidario dije, me voy a quedar con él, porque pues pobrecito que se quede aquí solo, ¿no? Se van todos, se queda él. Yo cometí el error, muy bravo, de decir, a ver, si eres tú, ahora gira el reguilete para el otro lado. De pronto se detiene el reguilete y empieza a girar en sentido contrario. No es cierto. Salí corriendo, pero con un pánico que dije, no les puedo contar porque yo hice algo que no se debe de hacer. Claro. Entonces me van a regañar. Entonces me voy corriendo hacia donde estaban los demás, pero ahí sí yo ya había perdido el control. Yo por dentro estaba muy nervioso, dije, me quiero ir a mi casa, voy a renunciar. ¿Qué estoy haciendo aquí en la madrugada en un panteón, sabes? O sea, total, seguimos trabajando, todo bien, me logré tranquilizar un poco. De pronto íbamos de regreso el productor y yo, y en eso los dos de repente alguien nos habla al oído. Pero tal cual, supe que no fui yo nada más, porque los dos volteamos al mismo tiempo y no había nadie. No es cierto.
Los dos salimos corriendo hacia la entrada del panteón. Fue mi primera vez en un panteón y dije, entendí que no hay que jugar, No hay que jugar. no hay que cucar, porque, te digo, fue lo que me tocó ver. De verdad escalofriante. Familia, yo sé que a usted se le está poniendo la piel chinita. Esta es la noche en la que nos vamos a reunir junto con ustedes para que nos cuenten eso que nadie les cree, pero que no nos deja dormir. Yo sí le creo. No, yo también. Yo a usted sí le creo. 33 31 75 06 83. Oiga, si está en su casa o está todavía en la oficina porque lo está negreando el jefe, haga este ejercicio, apague todas las luces del lugar en el que se encuentra. Si va manejando, pues no, obviamente, pero si está en un lugar fijo, apague todas las luces y cuando escuche las historias, cierre los ojos. A ver, ¿qué tal le va? Deje que su imaginación lo guíe. ¿Sabes qué? Una de las situaciones paranormales que me ha sucedido, que me ha puesto, híjole, que no le he encontrado explicación, bueno, varias, miles. Claro. Una vez me acosté a dormir y de pronto a las 3:33 de la mañana desperté. Ajá. Tengo el despertador a un lado, volteo y 3:33 y ya sabes, te empieza a latir el corazón como de... Sí. Bueno, abro los ojos, entonces de pronto lo primero que volteé a ver fue el reloj e inmediatamente mi inconsciente dijo, está del otro lado. Volteé a ver el techo y dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yo estaba volteado. O sea, me acosté con mi cabecita en la almohada Ajá. y cuando desperté mis pies estaban sobre la almohada y yo estaba del otro O lado. sea, completamente invertido. Invertido como una cruz de anticristo invertida. Dice que estaba suspendido en el aire como la niña del exorcista. Vomitando. Ese fue el pozole. Exacto. Te dije que ya no se hacen edad de eso. Esas son cosas que han pasado, ¿eh? No, claro. Vamos con el público, dice por acá, buenas noches, Carlos y Víctor. Aquí desde el trabajo escuchando sus historias, quisiera preguntarles cuál es su opinión del famoso video de Facundo y la niña del cementerio. ¿Algo elaborado? 100%. Sí, totalmente. Aparte, digo, hay ciertas personalidades que ya sabes que obviamente pues a eso se dedican. Sí. ¿Qué más dice el público? Dice por acá, los felicito, qué buen programa. Dice por acá, Víctor, ¿me guardas poquito pan cubierto de chocolate? Saludos, excelente programa, Verónica. ¿Cómo sabe que tengo este pan? Ah, o sea, a lo mejor vio mis historias y ahí salió. Papi, Yo me ya está dando te miedo. miedo. ¿Qué harías si de pronto así en la ventana alguien se asoma y se pega así al cristal? Y... No, me muero de miedo porque para empezar, el vidrio que tenemos aquí no la da. calle. Sí, Ajá. pero no tendría por qué haber nadie aquí. ¿Y si sí? Y Imagínate. oye, desaparece el teléfono de Verónica. Anda. Nos llamamos, le marco y No te pongas nervioso. este número no existe. No te pongas nervioso. El número que usted marca... Así. La atendemos desde Funerarias Margarita. ¿En qué podemos servirle? Imagínate. Que marquemos un número y nos atiendan. Está llamando al CEMEFO. Sí. Si quiere contactar con alguien, marque 1. Si quiere contactar con el más allá, marque 666. Vamos con leyendas. Vamos Perfecto. con leyendas. Tenemos la leyenda tan esperada del Palacio de las Vacas. Como le dije, si está en su oficina, en su casa, apague las luces, cierre puertas, que nadie lo perturbe, nadie lo interrumpa. Si va manejando, pues nada más con cuidado, no queremos que salga corriendo de su auto en el semáforo. Fíjense nada más, el Palacio de las Vacas en Guadalajara ha pasado por varias familias y diversos usos. Alguna vez fue un colegio para niñas. Cuenta la leyenda que un lamentable día, durante el receso, una de las niñas cayó a la fuente del patio central y se ahogó entre gritos de angustia y desesperación. Cuando las maestras se percataron de lo sucedido, ya era demasiado tarde y no había nada que hacer. Desde entonces, otras alumnas y personal del colegio aseguraban que la pequeña deambulaba por los pasillos. Podían oírla jugar, correr, reír, llorar y gritar. Años más tarde, el colegio se convirtió nuevamente en el hogar de una familia, misma que vivía de la venta de leche que producía su ganado. Increíblemente, las vacas vivían en la casona y deambulaban libremente por los patios. De ahí que los vecinos la apodaron el Palacio de las Vacas. La madre de esta familia destinó una de las habitaciones para el cuarto de juegos de sus hijos. Ahí tenía una colección de muñecos de porcelana que reposaban sobre pequeñas mecedoras de madera y cunas metálicas de juguete. Sin embargo, la habitación no resultó ser nada divertida para los niños, pues parecía que aquellos muñecos cobraban vida. Inexplicablemente,
cambiaban de posición de un momento a otro. Al pasar por la habitación, sentían que los seguían con la penetrante mirada de aquellos ojos de vidrio pintados de color verde. Durante la noche, las cunas metálicas comenzaban a rechinar y las mecedoras se movían sin que absolutamente nadie las tocara. Los que conocían la historia de la pequeña alumna que murió en el lugar creían que dichas manifestaciones eran provocadas por la niña, quien probablemente se divertía con los muñecos y buscaba jugar con los niños de la familia, pero otros se atrevían a asegurar que los muñecos eran poseídos por la niña, quien lograba manifestarse y cobrar vida a través de estas figuras. Llegó a ser tal el pánico de aquella familia que salieron huyendo de la casa, dejando ahí todas sus pertenencias, incluyendo el cuarto de los muñecos, mismos que, según cuentan, aún siguen en el lugar. Mi Charlie, ¿estás bien? Me desmayé 3 veces. Te veo muy pálido. Fíjense que el tema del Palacio de las Vacas, ¿te tocó hacer investigación ahí? Sí, aterrador. Yo me aventé 2 investigaciones en el Palacio de las Vacas. ¿Cómo te sentiste ahí? Fíjense que les voy a decir algo, es un lugar espectacular. Si ustedes tienen oportunidad de ir, hay cosas originales, otras Sí. reconstruidas, pero al final del día la infraestructura del edificio es original. Haz de cuenta que es un viaje al pasado. Sí. Hay una leyenda que tiene que ver muchísimo con que supuestamente uno de los primeros compradores del Palacio de las Vacas se lo dieron en una miseria el lugar y por eso Ajá. lo compró. Ok. Pero él dice que a quien se lo compró, que era muy insistente porque señalaba que había salido una flama azul de uno de los potreros. Entonces él aseguraba que había dinero dentro. Ah, Mucha gente ha escarbado el Palacio de las Vacas, eso no se cuenta. Pero mucha gente, incluso recientemente, sí, han el que hecho lo compra, y escarban. Ya les advirtieron a los recientes dueños que no anden escarbando, lo único que van a lograr es fracturar la estructura. claro. Pero, porque según se cuenta, la persona que sí se encontró ese tesoro falleció. Y esto porque hay un intercambio, familia. Si usted cree que se va a encontrar un tesoro y es de a gratis, no. Siempre hay un intercambio de algo. ¿Su vida, acaso? ¿Su vida tiene precio, acaso? Su tranquilidad. ¿Y tú sabes a quién perteneció este palacio? ¿A ti que te gusta la historia? Era de un primo de Porfirio Díaz, el expresidente de México. Que aparte ya ves que ellos traían como mucho este gusto por lo francés. Sí, claro. Entonces, era su casa, era de él, y ya después decidió darle la mitad a su hermano, Miguel Díaz, todos de apellido Díaz. La gente, ustedes saben que los Díaz, pues ¿qué les puedo platicar, no? Unos tíos, por cierto. Y entonces, todavía, o sea, al día de hoy tú puedes ir y ves, hay escenas bíblicas en las paredes, pinturas que hicieron muralistas importantes, incluso pinturas de desnudos. O sea, es un lugar que es del siglo XIX, tiene mucho valor histórico, pero aparte, pues siempre ha habido historias ahí bastante fuertes, misteriosas. Yo, por ejemplo, me contaron que hay mucha gente que va a hacerse ahí sus sesiones de fotos de novias o de 15 años. Yo jamás en la vida se me ocurriría irme a tomar fotos a un lugar así. Porque imagínate nada más la energía que hay ahí y lo que estás conteniendo en una fotografía. Y aparte todo, después de que ven sus fotografías, se dan cuenta que salen imágenes, salen siluetas ligeramente difuminadas o borrosas o que están como corriendo. Resulta que las energías continúan ahí. Fíjense que de la Casa de las Vacas hay una leyenda que también me llama mucho la atención. Esa es leyenda urbana, ¿eh? Claro. Pero según se cuenta que hubo un tiempo en donde te pagaban hasta $1,000,000 de aquel entonces. Ajá. Por pasar una noche ahí. Ah, sí. Entonces, que poca gente o sea, que nunca se repartió ese $1,000,000. Claro. O sea, nunca Nadie fue el ganador. Nunca hubo alguien que dijera, yo me voy a quedar. Salían chispados. No, claro, yo te voy a decir que hasta hace poco uno de los especialistas me quitó la venda de los ojos, porque yo siempre decía cuando trabajábamos ahí en Extra Normal, que había lugares a los que íbamos en donde desde que llegabas sentías como mucho miedo, como que te angustiabas y estabas como muy nervioso, muy tenso, con muchos escalofríos, y había otros lugares que no, que yo me sentía como muy en paz, muy tranquilo, donde no sentía esa sensación de terror, ¿no?
Y yo siempre dije que dependía de mi humor. Yo dije, pues hay días que anda uno más sensible, que andas así como que más chipi, o que te sientes a lo mejor, es más fácil que te sientas así como que el miedo, y otros días que no, que andas más sacale punta, ¿no? Y este especialista me dijo, tú siempre has creído que tú no tenías ninguna capacidad de percibir ni de ver nada. Pero eso que tú me estás diciendo no es de tu estado de ánimo ni del humor. Es que si en ciertos lugares tenías esa sensación, es porque estabas percibiendo que había algo ahí. Y obviamente me dio más pánico. ¿Crees que todos tenemos este sexto sentido? Pues yo pensaba que no, apenas él me dijo esto y te digo que me salió peor, porque yo hubiera preferido seguir creyendo que yo no sentía ni veía nada. Pues yo sí creo que todos tenemos un sentido para percibir cosas de bajo astral. Y hay gente que lo tiene todavía más desarrollado. Más desarrollado. O incluso el tema de los sueños. Tengo una amiga que me ha contado cosas que sueña que después se hacen realidad y que ella conecta y entiende por qué lo soñó. Eso es todo un debate, ¿eh? Mi experiencia es que un sueño no es un augurio del futuro, Ajá. sino tu presente. Pero ese podría ser todo un debate. Claro, pero sí hay como ese tema de que de repente te puede visitar alguien que ya no está o que se estaba yendo en ese momento y que te estaba avisando, ¿sabes? Como ese tipo de historias. ¿Cuánta gente no hay que dice, es que lo acabo de ver? No, ya falleció hace 3 días. Mira, por ejemplo, vamos con el público conocedor, dice por acá. Saludos a Carlos y Víctor de Daniel Vaca, que nos escucha hoy, ¿eh? Y que aparte él es también fanático y nos sigue desde Extra Normal. Ah, sí. Sí, claro, le encanta todo el tema del terror. Dice por acá, buenas tardes, saludos, me encanta escucharlos aquí desde Tala, soy Anita, bendiciones para ustedes siempre. Gracias, Anita, porque ahorita las necesitamos más que nunca. Carlos y Víctor, gracias por este programa, los sigo desde Extra Normal, me encantan. Buenas tardes a todos, yo tengo más de 20 años cuidando pacientes de la tercera edad y me ha sucedido que después de que fallecen van y se despiden de mí haciendo los ruidos normales que hacían cuando estaban vivos. Esto nos platica Magdalena Cervantes. También dicen que las personas que están a punto de perder la vida, como ya tienen, digamos, un pie en el plano, pues, futuro, que ya no es el terrenal, señalan que ellos tienen contacto con entidades fantasmales. Ah, incluso que puedes llegar a ver a tus familiares en esta especie de sensación de que vienen por ti. A los que ya, obviamente a los que ya se adelantaron, no sé, en muchos casos tus papás, tu abuela, lo que sea, justamente en ese momento como de transición, ¿no? Que ya los puedes ver porque ya vas para allá con ellos. Hola, buen día, dice, a mí me pasó algo muy extraño cada que acompaño a mi esposo al panteón. Una vez le dije que vi una sombra. Se la describí y resulta que era un familiar de él, siendo que jamás lo conocí. En otra ocasión sentí que me agarraron la bolsa. Seguramente la misma persona que pasará. ¿Por qué a mí? Porque se pregunta que por qué mira. Lo de la bolsa, ten cuidado, porque si andas en la calle... Sí, si vas en el camión, mira... Si andas en callejones oscuros, eso es ratero. Fíjate que, creo que ya lo he contado alguna vez, mi Charlie, a mi abuelo le pasó, él es muy escéptico. Falleció su mamá y años después estaba en un restaurante, él comiendo con mi abuela, y se levanta una señora de la mesa de un lado. Y le empieza a decir, oiga señor, ¿quién es esta señora así y así y así, no? Y le describe tal cual a su mamá físicamente, ¿no? No, pues era mi mamá. Incluso hasta cómo estaba vestida. Y coincidía con la ropa que ella tenía puesta el día que falleció. No es cierto. Y mi abuelo se sacó muchísimo de onda. Dice, esta señora, ¿qué onda, no? Pues mi mamá, estaba al lado de usted y me pidió que por favor le dijera que esté tranquilo. Que nunca le va a faltar la salud ni el dinero. O sea, no va a estar al 100, o sea, no va a estar así que usted diga que no se va a hacer rico, pero que esté tranquilo porque nunca le va a faltar el dinero. Entonces él dijo, pues, o sea, como que entre que quieres creer y no, porque pues sí te está diciendo cosas que sí te checan, pero como que tú te quieres evadir, ¿ya sabes? Otro día, en su oficina, su secretaria llega, una mujer diferente, su secretaria, y le dice, ay, no entré hace rato cuando me llamó porque no quise interrumpir. Y dijo, mi abuelo, ¿interrumpir qué? Si llevo toda la mañana aquí solo. No, pues aquí estaba una señora, así asado, y las mismas características de su mamá. Familia, esto continúa, le voy pasando el WhatsApp 33 31 75 06 83. Mándemos su historia fantasmal. Híjole, hay unas historias que nos está platicando, fíjate. Mi historia es que en mi casa sale una sombra. Parece que está vigilando. Lo curioso es que entra de un cuarto a otro. Mis 3 hijos y mi esposa ya la han visto y es frecuente. Saludos a los dos por el excelente programa. Soy Fernando Sánchez. Eso de verdad que te está pasando en tu casa es más común de lo que creemos. ¿Cuántos casos no fuimos a atender, mi Charlie? Que eso me daba todavía más miedo.
que ciertos lugares, porque son cosas donde hay familias viviendo en el lugar, que llegas y las ves con un pánico que ya no pueden más con esa situación paranormal en su casa. Correcto. Y es muy común esto, que de repente ves una sombra pasar de una habitación a la otra. Allí hay que investigar quién vivía antes ahí. ¿Qué es lo que sucedió? También, ojo familia, porque recuerden que una casa se edifica de la energía. Puede también haber problemas dentro de la propia familia que hay que resolver, ¿eh? Si usted tiene pleito con la esposa, dígame qué cree que va a haber en su casa. Claro, ¿qué tipo de energía va a haber ahí? ¿Qué tipo de energía van a ver sus hijos, eh? Muy cierto, muy cierto. Dice por acá, soy Carol, dice, bien a gusto en mi camita escuchándolos con las luces apagadas para estar en el mood terrorífico. Dice, yo me acuerdo cuando Víctor en una investigación le salió sangre de la nariz, eso fue muy impactante. Fíjate, Carol, que para mí también fue muy impactante. Uno, la verdad es que en el momento quieres encontrar explicaciones lógicas, ¿no? Estábamos en plena investigación en la madrugada en Tepic, precisamente, en un centro comercial abandonado. Imagínate nada más la sensación de estar en un lugar así. Y de pronto estaba con Octavio Elizondo, que es armonizador, estábamos viendo cómo en la pared había justamente como una especie de sangrado muy extraño, porque no tenía sentido. Y de pronto Octavio voltea, yo todavía no me daba cuenta, y Octavio voltea y me dice, ¿qué tienes en la nariz? Pues yo dije, yo que traer un moco, ¿verdad? Porque dije, pues... Y en eso me empieza a salir sangre de la nariz. Yo en el momento dije, pues me bajó la presión o me subió, no sé cómo sucede Sí, que te sale sangre, sí, pero... sí. Pero digo, fue mucha casualidad, ¿sabes? Que el lugar y lo que estábamos viendo y que de pronto sucediera. Obviamente para Octavio esto fue un tema de salte de este lugar porque algo se te está traspasando a ti, ¿no? Y aparte, o sea, ya cuando el tema es físico, Exacto. es muy peligroso. ¿A ti nunca te llegó a pasar? Creo que te pasó lo que se te tronara el oído. Me tronó un oído también en una de las investigaciones y vomité. Siempre era muy frecuente vomitar, no sé si te acuerdas. Que era, Sí. ya estábamos en un lugar y era tanta como la sensación de, híjole, es que el estómago eso es que todo lo resiente. Sí. Entonces yo vomité y vomité y vomité de que no podíamos. Y aparte de lugares, quiero que sepan que guardan también los olores. Ah, sí. O sea, no nada más es la energía. De repente llegábamos a lugares abandonados donde ocurrieron a lo mejor cosas lamentables, tragedias, y que de verdad la sensación que había y el olor que había en el lugar te provocaba esa náusea y esa sensación de depresión inmediata. O sabes también qué pasaba, recuerdo en una investigación que entramos a un cuarto y de pronto abrimos la puerta y en cuanto la abrimos, era una casa abandonada, pero abrimos Ajá. la puerta y empezó a oler como a rosas. Nos había llevado una señora. Ajá. Volteé a ver a la señora y la señora un mar de lágrimas, ¿Cómo? llorando. Yo, ¿qué pasa, señora? Es que este era el cuarto de mi mamá y a eso huele el perfume. La casa llevaba como 50 años sola. ¿En serio? Imagínate nada más y yo, ay, señora, ¿quiere decirle algo a su mamá? Y se empezaron a pedir disculpas. Empezó a pedir disculpas a su mamá, ¿no? Fue muy impactante. Eso de los olores de los perfumes es súper... Bueno, no quiero decir súper común porque no es como que te pase todos los días, pero he sabido de mucha gente que de pronto le llega el olor del perfume que usaba un ser querido. Y como tú dices, pueden haber pasado muchos años después de eso. Y es esta sensación de la persona está alrededor. Correcto. Dice por acá, buenas tardes chicos. Cuando mis hijas eran solteras, una noche se prendió la televisión en su recámara y justo eran las 3:33. La más chica la apagó con el control remoto y se volvió a prender sola. Despertó a su hermana, la apagaban y se prendía. Dice, desconectaron. ¿A cómo? Fíjate nomás, ¿eh? Desconectaron y se seguía escuchando el chasquido del botón de encender. Se salieron de la recámara y la más chica volvió a dormir. Y la más chica jamás volvió a dormir. Ay, soy Abby, dice por acá. Es que te voy a decir también, Michelle, y tú lo sabes, a través de la televisión, incluso la radio, por ejemplo, pues al final del día es un tráfico de energía. Y mucha gente le ha pasado que de repente, bueno, hay esta película, la de Poltergeist, ¿te acuerdas tú? Qué Que es una niña impacto, que se ¿no? aparece a través de la Sí, televisión. Sí, sí, sí. Saludos chicos, los estamos escuchando, mis niños y yo, en Cuisillos, Jalisco. Saludos hasta por allá. Fíjense que uno de los lugares más emblemáticos de Guadalajara, por supuesto, es el Hospicio Cabañas. Un lugar que tiene historias que te dejan helado cuando las escuchas. Usted ha ido, por supuesto, o ha pasado por lo menos por ahí y sabe perfectamente de lo que le estoy hablando. En el corazón de esta bonita ciudad, la Perla Tapatía, fíjense nada más, el Hospicio Cabañas es un edificio que durante décadas protegió a huérfanos, enfermos y ancianos. Pero detrás de sus muros de cantera se esconde una historia que de verdad te deja con la sangre helada. La leyenda del reloj de la muerte. Espérate. Espérame un poquito.
A finales del siglo XIX, los directores del hospicio trajeron un reloj europeo para colocar en la fachada principal. Un reloj de gran precisión que decían que nunca se equivocaba, pero pronto comenzaron a suceder cosas inexplicables. Las manecillas se detenían sin razón, el péndulo quedaba inmóvil y en las noches silenciosas se escuchaba un tic-tac apagado que no coincidía con la hora real. Cuando, pues obviamente las personas empezaron a notar este tipo de fallas, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba sucediendo, los cuidadores notaron pues que en realidad cada vez que un niño perdía la vida, el reloj se detenía exactamente en ese instante. El silencio caía sobre el hospicio, el aire se volvía pesado como si la misma muerte hubiera decidido quedarse en ese momento. Los que no se atrevían a pasar junto al reloj juraban sentir pues que lo hacían como protección porque algo extranormal sucedía en este lugar. Dicen que se escuchaban lamentos de niños mezclados con un tic-tac que parecía anunciar que había llegado la hora de llevarse a otro pequeño. ¡Qué horror! El miedo creció con el tiempo. Algunos dicen que el reloj podía predecir la muerte. Cada tic-tac se congelaba y anunciaba una nueva pérdida. Y aquellos se atrevían, que sí se atrevían a mirar las manecillas detenidas, sentían como una presencia oscura. Los observaba desde las sombras del hospicio. Nadie sabía quién movería de nuevo las manecillas. El relojero, el destino o las almas que simplemente no podían descansar en paz. ¿Qué opinas de esto? No, escalofriante, porque imagínate nada más tener un reloj que no te marque la hora, que te marque la muerte. Que cuando se detiene es porque alguien del lugar, porque aparte, a ver, ojo, entendamos que ahí vivían muchos niños, muchos enfermos, es decir, es un lugar muy grande, con muchas, lo que fueron habitaciones, donde había muchas personas. Entonces, y sobre todo en el tema de enfermos, pues en un hospital, ¿cuánta gente no muere a diario, no? ¿Te gustaría saber a ti la fecha de tu muerte? Jamás. ¡Nunca! No, sería lo más deprimente que podría haber. A usted, familia que me está escuchando, 33 31 75 06 83, ¿le gustaría saber cuándo va a colgar los tenis? Marco, ¿te gustaría saber cuál va a ser tu último día? No, ¿verdad? No, es que imagínate. ¿Para qué? No, ¿para qué? Ya no vivirías. Ya no vivirías. Porque estarías pensando en, me quedan, aunque te digan que te vas a morir a los 90 años, pues dirías, híjole, ahorita ya me quedan 70. Y siento que, por ejemplo, imagínate que te digan, te vas a morir a los 89. Ah, bueno. Siento que le darías vuelo de la hilacha. Y a ver, ojo, porque donde te pase algo que te deje en cama desde los 30 y tantos hasta los 90. Ándale, exacto. O sea, papi, el destino es el destino. Sí. Y yo creo, es mi opinión, no se trata de cuántos, o sea, de vivir muchísimos años, sino de vivirlos bien. Exactamente. Porque me ha tocado ver familiares que han vivido incluso una década en cama. Y es una cosa terrible. Terrible. Entonces sí creo que es mejor la incertidumbre, no saber cuándo te vas a ir, pero por lo mismo disfrutar cada día. Solo Dios. Exacto, disfrutar Solo cada día Dios. Y por lo mismo, pues, manejarte con cuidado. Solo Dios sabe cuándo es nuestro último momento. Oye, cuando los especialistas decían manifiéstate, No, yo decía, cállense la boca. yo también, yo como el Chavo del 8, ya sabes. Respeten algo, ¿cómo manifiéstate? No, claro. Yo me acuerdo una vez que entré con Octavio. Yo trabajé mucho con Octavio Elizondo. Y estábamos en un monasterio. Ya obviamente al día de hoy pues no funciona como monasterio. En un pueblo mágico que se llama Real de Asientos, que está en Aguascalientes. Lo conozco perfectamente. Un lugar con mucho misterio. Tiene pasadizos. Pues fuimos juntos. Tiene pasadizos, ¿sabes? Por el Claro. tema de los cristeros donde se pasaban. ¿Tú con quién trabajaste esa noche? Creo que con Laura. Sí, claro. En paz descansen. En paz descanse Laura Rivas, que bueno, tenemos un montón de historias con Laura. Sin duda. Bueno, es más, la frase de quédense si es que pueden. Es de Laura. Es de Laura Rivas. Es de Laura Rivas. Si ustedes ven un programa de Extra Normal, cuando empieza con Laura en el estudio, cuando estaban ahí los especialistas, ella dice que será una noche de terror, bla, 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 quédense si es que pueden. Es correcto. Y en el primer programa del recalentado, así, sin ponernos de acuerdo, salió. Quédese. Y yo luego le agarré a Carlos y le contesté si es que pueden. Y bueno, ya se nos quedó. Pero esa frase es de ella. Y entonces, sí, es cierto, tú trabajaste esa noche con Laura, que fue una investigación súper pesada. Me acuerdo que estuvo ahí, había como una capilla, ¿no? Claro. Fíjense que la especialista era Laura Rivas. De pronto íbamos en la capilla. Entra a un cuarto donde había
monjes franciscanos se llaman. Sí, sí, Y sí. de pronto agarra una... ¿Cómo se llama esta? No sé cómo se llama, una cuerda. Sí, parece como un tipo de látigo, ¿no? Una cuerda. Y empieza a golpearse en la espalda. Y yo, Laura, ¿qué está pasando? Me dijo un espíritu que lo hiciera. Y empezó a flagelarse. Ajá, salió Fíjate con la nada espalda más. rasguñada. Yo nomás te estoy platicando la situación. Y ojo, son cosas que sí sucedían en los monasterios. Sí. Hay, por ejemplo, aquí hay un hospital muy viejo aquí en Guadalajara que es el hospital... ¿Es el Santa Margarita? El que está ahí por Santa Tere. Creo que... ahorita Sí. en el corte les investigo bien el dato porque yo me hago muchas bolas con... Porque hay mucho hospital, papito. Y tienen allá a la Beata Vicentita, que es la fundadora tanto del hospital como de pues esa congregación, ¿no? Y tienen un museo de las cosas que le pertenecieron a la Beata. Y dentro de eso están sus sigilos, o cilicios, perdón. También con lo que se flagelaba, Claro. esos cinturones que se ponían en las piernas, ya sabes, como Sí. para... Entonces eran prácticas que al día de hoy ya no están permitidas por la iglesia, pero que en su momento se usaron y que era muy común. Y en ese mismo monasterio que platica Carlos, entré con Octavio justo a la habitación de uno de los monjes en la que se decía que hubo una posesión y que tuvieron que exorcizar al monje. Entonces nos encerramos ahí, yo me estaba muriendo de terror, era mi primera investigación, ya te imaginas cómo estaba yo. Estaban tronando cosas en el cuarto, o sea, de repente se oían como golpes en las paredes, en los techos. La ventana, la famosa ventana. La ventana empezó a tronar, ¿tú te acuerdas muy bien cómo empezó a tronar la ventana? No, y que en cuanto pusimos un pie, preguntan, ¿podemos trabajar en este lugar? Y que se abren las puertas solas. Sí, sí, sí. No sí, había sí. viento, se abrieron las puertas sola frente a nuestros ojos. Y a pesar de todo eso, me acuerdo que a Octavio se le ocurre decir, si estás aquí, manifiéstate. Cuando dijo eso, yo de verdad, no sé cómo no me desmayé. Porque yo dije, ¿qué más? O sea, estás viendo que está a punto de que nos caiga algo aquí y se empezó a mover la cama. Sí. Yo salí corriendo. De hecho, ahí paramos la grabación. Yo empecé a gritar, pero con una desesperación y un pánico, y salí corriendo de la habitación porque dije, yo no puedo más con esto. Sí. No. Y aparte de todo, yo me recuerdo muy bien eso. De pronto fallaban las cámaras. Sí. Se iba la luz. Estábamos lejísimos de la ciudad. O sea, híjole, una de las investigaciones más... Me atrevo a decir que fue una de las investigaciones más fuertes a las que nos hemos enfrentado. Ándale, porque aparte lugares en medio de la nada. En medio de la nada. O sea, que de pronto dices, aquí nos pasa algo y ya valió gorro. ¿Y quién va a ayudarnos? No, nadie. ¿Solo Dios? Y ojo, muchos lugares, acuérdate que íbamos en camino y de repente pasaba que se ponchaba la llanta. O sea, que había dificultades para llegar al 100%. lugar. Como que algo estaba impidiendo que fuéramos. Oiga, nos están escuchando desde Jamay, Jalisco. En Jamay, por cierto, también fuimos a hacer una investigación. Tienen unas ruinas de un templo junto ahí en la plaza principal, en Jamay. Ajá. Y ahí fuimos a hacer una investigación también. Sí me acuerdo, y fue un muy buen programa, me acuerdo perfecto de ese de Jamai, claro. Saludos, dice a los más los asustos. Saludos, Jorge Cruz. ¿Qué? Cruz, que se vaya el diablo. Y que llegue Jesús. Muy bien dicho, Cruz Sacra. Dice por acá, buenas noches, nos venimos escuchando en la carretera. Espérate, ¿ven cuál? La de Lagos de Moreno. Ahí está el puente del diablo, ¿no? Papito, cuidado. Cuidado, Dice, cuidado. en casa de mi mamá una vez, cuando era soltera, siendo las 3 de la mañana, me tocaron la puerta súper fuerte y me desperté asustada. Vi al frente y por abajo de la puerta se veía una luz azul con rojo. Y pensé, a lo mejor es mi mamá, se habrá puesto mal y vino a hablarme. Abrí la puerta, vi a mi alrededor y todos dormían tranquilos. Escuché tras sus puertas la del cuarto de mis papás, mis hermanos, y nada se escuchaba. Regresé a mi cuarto y cerrando la puerta, precisamente, otra vez tocaron súper fuerte. Corrí a mi cama y me tapé con la cobija de pies a cabeza y me puse a rezar. Fue horrible, mi corazón estaba que se le salía del pecho. Familia, hay muy buenas historias. Oigan, a toda la gente que nos está escuchando y va manejando en carretera, híjole, Qué miedo, ¿eh? suba vidrio, Sí, póngalo seguros. agárrese, no se detenga. Usted, mire, si ve una sombra pasar, usted siga su camino. Si usted ve una mujer de blanco a la orilla, no se detenga. Si ve que alguien le hace la seña de que le pide ayuda, que por favor no se pare por ningún motivo. Por ningún motivo, no voltea a ver el retrovisor y Sí. vea fijamente a esa mujer. Ahorita les voy a contar una historia de retrovisor. Ahorita que dijiste eso, me acabas de desbloquear un recuerdo. Y tenebroso. Muy tenebroso. Hay historias de verdad de carreteras del típico que te tienen para pedir ayuda y resulta que era alguien que ya se había muerto. Exactamente. Está el trailero de La Rumorosa, por ejemplo, Sí. en Baja California. ¿Me puede llevar a qué lugar? Al panteón, ¿para qué?
a visitar mi tumba. Imagínate. No, tenga cuidado, no se detenga. Y ahorita que dijiste eso del retrovisor, mi Charlie, vino a mi memoria, como decía el de vecinos. Estaba yo en la oficina justamente de Extra Normal, me quedé hasta tarde. Y de pronto, ¿te acuerdas que había una... ¿A razón de qué si no pagaban horas extras? Pues, papito, ya sabes, el tío Richie. Total, que... ¿Te acuerdas que teníamos una puerta para entrar justo al museo que teníamos adentro de la oficina con cosas que nos Porque traíamos de los me le panteones? cuento una historia. El que era productor se le ocurrió la idea de traer, iba a decir robarse, bueno, de traerse cosas, De profanar. de profanar cosas y meterlas a un museo que teníamos. Entonces de pronto había cosas de cementerios, de casas abandonadas, lugares donde hubo crimen. No, unas cosas. ¿Y qué pasó? Total que estaba yo ahí, tío, ya esta tarde, ¿te acuerdas que entonces había como una cortina con unas cuentas que pusieron los especialistas justo con la intención de contener la energía dentro de esta habitación? Correcto. Estaba esperando que se hiciera el render para revisar el programa, para mandarlo a México, cuando de pronto veo que esas cuentitas se estaban moviendo. Insisto, cosas muy ligeras, no se imaginen así que se abrieron ya sabes, el ventarrón y no. Algo muy sutil. Pero dije, tengo el aire acondicionado apagado, no había ventanas en la oficina, la puerta estaba cerrada, o sea... ¿Cómo por qué se está moviendo eso? Y le marco al productor. Yo, ya sabes, que no me podía ni levantar de la silla. Yo estaba aterrorizado y pegado al asiento. Oye, está pasando esto y no me puedo mover. Había, ¿te acuerdas tú también? Un gnomo que le decíamos Margarito. Sí. Que también quién sabe de dónde se lo trajeron y desde hace quién sabe cuántos años. Sí. Total que, oye, pues ponte a revisar, Margarito, que esto, que el otro. No lo encontraba yo al gnomo. Y dije, ¿dónde está, no? O sea, porque supuestamente decían que se cambiaba de lugar. Había personal de limpieza que se quejaba y que pedían ya no limpiar esa oficina porque decían que los asustaba. No sé si era cierto, pero eso sucedía. Total, que en eso me dijo, checa en el armario. Había un armario allá adentro con archivos, con papeles. Abro el armario, no hay nada. Cierro la puerta, me doy la vuelta y el gnomo sentado No en la es silla cierto, de atrás, no es donde cierto. se sentaba el editor. Claro que agarré las llaves de mi carro, o sea, dejé mis cosas, agarré las llaves y salí corriendo al estacionamiento, me subí a mi coche y me fui. Ya no me importó nada, él me oyó gritando, obviamente él riéndose de mí, pero... Fíjate, yo- toda la historia para justificar que no quiso trabajar el señor. Exacto, que no quise quedarme más Fíjate nomás, tiempo. para toda la historia. No, y iba yo manejando y me aterrorizaba voltear a ver el retrovisor porque yo sentía que o iba a estar sentado atrás del asiento, ya sabes, o que iba a venir atrás. O sea, a ese nivel de psicosis llegué. Sí. Psicosis. Mira, ¿has escuchado la palabra psicosis colectiva? Sí, claro, y la hemos vivido. Papi, cuando uno empieza a decir ahí está, para todo mundo también aparece y sí es cierto, ahí está. Oiga, vamos con esta historia. ¿Ha escuchado usted La Casa de los Perros? ¿Qué pasó ahí? Ah, esa casa, papito, de verdad que, híjole, escuchen muy bien, porque se dice que fue el hogar del millonario Don Jesús Flores, un hombre solitario que vivía rodeado únicamente de su dinero y de sus 2 perros guardianes, quienes eran más que simples mascotas, eran sus compañeros y protectores incansables. La devoción que sentía por ellos era tal que mandó colocar 2 estatuas en la fachada de su propiedad como un recordatorio eterno de su lealtad. Pero el dinero no puede comprarlo todo. Don Jesús se enfermó, sus perros lo cuidaban y velaban hasta que murió. Pero a pesar de ello, no abandonaron su misión. Continuaron resguardando la fortuna de su amo día y noche, sin permitir que nadie se acercara. Sin embargo, el tiempo y la falta de cuidados cobraron su precio, y los guardianes finalmente murieron, dejando las estatuas como el único testigo de su vigilia. Apenas se supo de la muerte de los perros, algunos curiosos y codiciosos se acercaron a la casa con la intención de saquear la fortuna de Don Jesús. Sin embargo, nadie logró entrar. Quienes lo intentaron aseguran que al acercarse a la casa, las estatuas parecían cobrar vida. Los ojos les brillaban y un aura inquietante emanaba de aquel lugar. Algunos relatan que escuchaban pasos adentro, ladridos y aullidos que los hicieron huir despavoridos, dejando atrás toda ambición. Hasta el día de hoy los vecinos cuentan que por las noches se oyen aullidos y ladridos que parecieran provenir de las estatuas de los perros, como si siguieran al acecho de cualquiera que intentara conseguir la fortuna de su amo. Tras. Le voy a decir una cosa, familia. Vaya ahorita al centro de Guadalajara. Con su celular, póngase en el pasillo, que ahora es el pasillo Hidalgo, si no me equivoco. ¿Cuál?
El 16 de septiembre se volvió un pasillo peatonal. Ahí está la Casa de los Perros. Andador alcalde. Ya, mira, Marco está aquí. Gracias. Saque su celular e intente hacerle zoom a uno de los perros. Déjelo, obsérvelo por 40 segundos. Y va a observar cómo se empieza a mover uno de los perros. ¿En serio? Inténtalo. Inténtalo. Y te voy a decir, por ejemplo, hace rato platicábamos del Palacio de las Vacas. Me tocó justamente, ¿te acuerdas de ese cuarto donde están estos muñecos, que es muy famoso? De verdad, no es exageración y no es broma. Se siente tal cual como si te siguieran con la mirada. Sí. Hay ciertas figuras que no sé qué sucede, pero que tienen esa sensación. Fotografías. También. Entras a un templo y sientes, no sé si porque traes cargando varios pecados, Ándale. pero sientes una mirada que te va haciendo pedacitos en tu trayecto. Y fíjate, también en los panteones, ¿tú te acuerdas? Vas por los pasillos, sobre todo los que tienen esos mausoleos impactantes, como el Panteón de Mezquitán, que tiene unas áreas impresionantes, ya sabes, que tiene la sección francesa, la sección alemana. Árabe. Sí, con unos mausoleos de aquellos millonarios de esas épocas. Y tú vas caminando y de verdad tienes la sensación de que por las ventanas y los vidrios de esos mausoleos alguien te estuviera observando. Es impresionante y escalofriante. Pero perturbadora, diría yo. Una vez, fíjate que muy tontamente me quedé solo en el Panteón de Mezquitán. ¿Por qué? Fui a llevar una carta para un permiso para que grabáramos ahí. Estaba yo por teléfono intentándome ver con el encargado. Cuando acordé, estaba yo parado en el centro del panteón, completamente solo. Y me empecé a... Ya sabes que soy muy miedoso, me empecé a quedar como paralizado sin poderme mover, porque aunque era de día, no había un solo ruido. Y yo sentía que en cualquier momento, al voltear alguno de los pasillos, iba a ver, ya sabes, a una persona parada a lo lejos. O sea, ya mi imaginación estaba lo que decíamos de la psicosis. Entonces me quedé petrificado y le marqué, le dije, ¿sabes qué? Le dije, no me puedo mover, vengan por mí. ¿Dónde estás? Le dije, no tengo ni la menor idea, o sea, ¿cómo te digo dónde estoy, no? Hasta que por fin llegaron, de verdad, o sea, han de haber dicho, qué menso, ¿no? Porque ellos están muy acostumbrados, pero yo Estaba no podía. en la entrada del hombre. Estaba ahí en Enríquez de León. Me dijo, ¿dónde estás? Porque yo estoy muerto. ¿Qué? ¿El encargado? ¿Tú en qué plano estás? Ah, sí, don Jesús ya murió hace 5 años. Mucha gente le pasa eso, que tiene historias de que asegura haber hablado con una persona que ya perdió la vida, ¿estás de acuerdo? Ah, sí. Mira, vamos con el público, dice por acá, los vengo escuchando en carretera Autopista Guadalajara-Colima, saludos. Vivilú Rodríguez, híjole. Dice por acá, el hospital Beata Margarita, dice, está en el barrio de la Capilla de Jesús, saludos, soy Fernando, excelente programa, gracias Fernando. Les mando un cordial saludo y me encanta su programa. Soy la señora Blanca, les cuento hace un año cuando mi difunto esposo y yo éramos novios, allá por el año en los 80, cierta noche estábamos echando lío, ya era tarde y vimos pasar un camión por mi calle, lleno de personas de luto, iluminado solo con velas. Adelante de ese camión iba una carroza fúnebre. Se supone que a las 10 de la noche ya no había sepultura en los panteones. La verdad no supimos si fue una procesión de misa negra o vimos algo que no pertenece a este plano. Ya les tengo el dato del hospital que les decía, es el Hospital de la Santísima Trinidad. Ya. Viejísimo. Viejísimo. O sea, creo que lo empezaron a construir, no sé, en 1800 y tantos. Imagínate nada más. Y tú también fuiste a muchos hospitales, mi Charlie. Yo, el último hospital que fui fue en Tamaulipas, se llamaba Carlos Canseco. Lo tengo muy presente porque es un hospital que está justo en el corazón de la ciudad. Ajá. Abandonado, a punto de colapsar, y ahí pasé toda la noche yo solo. ¿En serio? Ah, cuando ibas en este formato. Sí, yo me quedaba solo en los lugares, totalmente solo. Y qué adrenalina es, Yo jamás me hubiera atrevido, ¿eh? Una adrenalina, no lo podría describir, como que me cuesta mucho trabajo describirlo. ¿Nunca saliste huyendo? Nunca. Porque mi misión era hasta que suceda algo, ¿sabes? Y siempre había cosas. Luego te traiciona la mente. Ah, claro. Luego ya no sabes si sí o si no. Sí, tú mismo dudas de lo que estás viendo. Exactamente. Digo, ahí la ventaja es que luego con las cámaras confirmabas o veías cosas que tú no habías visto en persona. Muchachos, buenas noches. ¿Ese reloj cada día está en el Hospicio Cabañas? ¿Es pregunta o es afirmación? Bueno, se supone que lo retiraron. No sé, digo, es muy fácil de que lo podamos confirmar, pero si se supone sigue, que lo retiraron. ten cuidado, no lo veas. No te acerques porque no vaya a ser que oigas el tic-tac y adiós. Hasta nunca. Que sea tu tic-tac, tu último tic-tac. Si oyes el tic-tac, eres tú. ¿Qué más? Dice de este lado, chicos, amo escucharlos, vivo a una cuadra del Zapote.
¿Sabes qué es el Zapote, no? El hospital de Psiquiátrico, personas- ¿no? Ajá, un psiquiátrico. Sí, dice, vive una cuadra del Zapote y desde que llegamos a esta casa hemos soñado con demonios que quieren entrar, que nos ofrecen cosas. Y dice que esto lo han platicado su esposo y ella, lechuzas que se paran frente a la casa, que ve una sombra que pasa por el patio. No, cámbiate de casa. Yo que tú la Porque ponía- puedes acabar enfrente en el Zapote. Exacto. Oye, y nos dice, les escribo desde el Zapote. Exacto, me tienen amarrada. Sáquenme de aquí. Oiga, familia, ya nos vamos. Muchas gracias. Tenemos un montón de mensajes e historias buenísimas. De verdad nos quedamos picadísimos con estas historias. Nos felicitan por el programa que tenemos el día de hoy. Yo salgo nervioso. No, yo de aquí, mira, a mi casa derechito. Persígnate, Sí, claro, antes de salir, antes de subirte al carro. papito, porque esta noche está de miedo. Ya nos vamos. Marcos se queda en controles. Se despide de los micrófonos. Carlos Contreras. Y Víctor Díaz, que pasen una noche de terror y una noche buena onda.